Qué bueno. Aquí estamos otra vez, chicos. Otra tarde más, en este Más caso. vino y más cosas. Sí, nunca se acaba, ni el vino ni las cosas. No, las cosas de que hablar nunca se nos acaban y el vino, pues tampoco. Sí, y por cierto, no lo hemos dicho, pero si hay cualquier empresario vitícola o empresa de vino que quiera promocionarnos, De poner aquí la botella con la claro, aquí marca, nosotros nos vendemos al mejor postor en este no sentido, tenemos ¿eh? ningún problema. De Don Simón a Cabernet Sauvignon, lo que tú nos ofreces. Abiertos a cualquier oferta, estamos. Por supuesto, No hay problema. Así que, bueno, ya fuera broma, en cualquier caso, vamos a continuar con esta primera temporada. El último día estuvimos hablando de Serendipia, ¿no? Que es un tema que nos dio mucho de sí. Terminamos yendo a muchos caminos, ¿eh? Y hoy tenemos un tema que propuso aquí mi compañera Sonia, que seguramente os gustará tanto como a mí y ya veremos dónde nos lleva, ¿eh? Porque esto uno sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. No como acaba. A ver, Sonia, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿O cuál es el motivo inicial del capítulo? El motivo inicial es el artista y la persona. Es decir, ¿somos capaces de separar al artista de la persona? Bueno, de hecho, somos capaces, hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Es Ajá. decir, se puede hacer, no se puede hacer, hay que hacerlo, en fin. La cuestión es que, ¿qué ocurre cuando, a ver, lo hemos centrado en el artista, pero seguramente Sí. saldrán más cosas. Claro. Cuando un artista tiene una obra maravillosa que te encanta, pero él como persona te resulta repulsivo, por lo que sea, porque por su manera de vivir, por su manera de ser, por actos que ha cometido, con los que no estás de acuerdo. ¿Qué ocurre? ¿Podemos seguir amando su obra o esa persona que no te gusta va a acabar eclipsando esa obra? Ese es el tema. Bueno, es un tema muy complejo, que además yo creo que uno de los grandes problemas de este tema, por esto se nota que es escena del arte, porque podríamos haber hablado de cantantes, podríamos haber hablado de políticos, pero hemos ido a los artistas, pero ya está bien, ya está bien. Bueno, pero artistas abierto en general. Abierto en general, O sea, ¿eh? artistas... O sea, políticos artistas. No, los políticos políticos no pensé en ellos, pero sí pensé en directores de cine, en actores, en cantantes. También. O sea, pensé en Bueno, gente dedicada al arte, entendiendo el arte como, sí. como muy amplio. Sí, de hecho yo pensé que era uno de los, cuando preparaba esto, incluso en personas que no son artistas, pero han hecho grandes cosas por sus sociedades y luego se ha descubierto, o en el momento se ha descubierto, cosas que no eran tan bonitas, ¿no? Pero claro, lo que han hecho es válido o no es válido. Bueno, yo creo que me he ido de ahí, pero el principal problema a la hora de abordar esto es que también tenemos que centrarlo a veces en un problema temporal. Es decir, quizá ciertas cosas que hoy no aceptamos o nos parecen reprobables de una persona, en su momento ni siquiera un tema de discusión. Recuerdo que, bueno, sabéis que ya siempre decimos que estamos metidos en los clubes de lectura. Cuando hicimos el de García Márquez, de 100 años de soledad, que lo llevaba yo, Lo dijiste tú, muy bien. el primer tema que yo saqué, porque además todo el mundo tiene una opinión de esto y así la gente se motiva a hablar, me gusta sacar estos temas polémicos, era el hecho del machismo o las relaciones sexuales dentro de esa obra. Porque hoy día, cuando lo lees años después de haberse escrito en una sociedad del siglo XX, de principios del siglo XXI, pues se escribió en la segunda mitad del XX, claro, nos choca mucho, ¿no? La edad de las mujeres, por ejemplo, el trato que reciben, El papel que que ocupan. tienen, y bueno, todo el mundo tiene una opinión y siempre había una gran parte que decía, bueno, estamos juzgando algo desde una época muy posterior. Pero claro, una cosa es juzgar y otra es valorar, ¿no? Hay cosas que podemos releer de otra manera. No sé si tú recuerdas aquella discusión, pero había gente como muy enconada, que era absolutamente machista y parecía como que la obra ya no tuviera valor por eso, pero sí que lo tiene, ¿no? Claro, es que esa es la clave. Yo, por ejemplo, uno de mis dolores lo he tenido con Pablo Neruda, porque yo soy una apasionada de la poesía de Pablo Neruda. Quizá fue de las primeras poesías que yo leí siendo muy joven. He descubierto después una persona que no me gusta. O sea, he sabido cosas de él que me han provocado un rechazo absoluto. O sea, por ejemplo, Pablo Neruda tuvo una hija con una discapacidad importante a la que siempre rechazó y abandonó. Nunca quiso saber nada de ella. O sea, negó esa hija. Claro, para mí es como,
Dios mío de mi vida, qué mal hombre. Sí, bueno, y de la poesía de Neruda, sobre todo aquello de 20 poemas de amor, una canción desesperada, luego el feminismo ha hecho mucha crítica, ¿no? Aquello de me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Se convirtió casi en un... Bueno, para mí significa otra cosa, para mí pero se significa otra tomó, cosa. pero se tomó como un símbolo, ¿no? De esa imagen de mujer callada, mujer sumisa y tal, y se le ha dado muchas vueltas. Yo recuerdo pancartas de Día del Feminista, Sí, me gusta cuando hablas, ¿no? Porque claro, era un poco... pero claro, al final es una lectura que has hecho después, a partir de su vida, pero tú cuando leíste a Neruda no sabías lo de su hija, no sabías... Y a ti te creo unos sentimientos, unas emociones, ¿no? claro, es que esa es la historia. O Ujú, sea, me ha gustado siempre mucho. Yo, por ejemplo, los 100 sonetos de amor, ujú, en que no veo machismo por ningún lado. O sea, ajá. la manera en que él se dirige a Matilde, que es su amada, es preciosa. Desde el respeto, desde el cariño, desde todos los ámbitos, además, no me parece machista para nada. Pero sí es verdad que después de saber cosas de él, como que me ha costado aceptar que su poesía me guste. No sé cómo explicarte. Es como que tengo un conflicto moral. Bueno, Y, y- y ese conflicto moral es el que yo quería poner encima de la claro, mesa, bueno, ¿no? de hecho, la segunda variable que yo pensaba con esta parte del tiempo es el tema de que seguimos teniendo una herencia muy fuerte de la antigua Grecia, que era, ¿por dónde está saliendo este, no? Esto es muy platónico en realidad. Nosotros tenemos una identificación muy. Esto lo he comentado muchas veces, o sea que a lo mejor ya lo he dicho, pero no importa. No importa. Esta identificación que tenemos entre verdad, bondad y belleza, ¿no? Que esto lo enunciaba Platón muy bien, ¿eh? Sí. La verdad es buena y la bondad es bella, ¿no? Hay una relación y por eso los personajes protagonistas de muchas obras, sobre todo las mujeres de los cuentos, tal, siempre son muy buenas, muy guapas y muy auténticas, muy verdaderas, siempre dicen la verdad, ¿no? Y en cambio, pues las brujas, por ejemplo, los personajes Son feas. malignos eran feos, mienten y son malos, ¿no? Y esa identificación la tenemos muy metida ahí y cuando se rompe, por ejemplo, cuando se crea el mito de la Lolita o de Drácula, crea una distorsión muy fuerte. Tú tienes a un vampiro, en el cine sobre todo, muy bello y al mismo tiempo es peligroso y eso crea una disonancia muy fuerte, ¿no? Claro, te choca. Claro, pues ¿qué pasa con los artistas? Que si hacen una obra que para ti es buena, en la que hay verdad, porque tú reconoces esos sentimientos o esas emociones y que te parece bello, ¿no? Cuando tú descubres que esa persona que lo ha escrito no corresponde ahí, que seguramente a todos nos pasa porque tenemos inconsistencias, ¿no? Claro, Todos. no, no, por Pero supuesto. cuando lo conocemos de una persona que nos ha emocionado con su arte, sea el que sea, este es el caso de Neruda, pero también a mí me pasó, por ejemplo, con Vargas Llosa, que hay obras suyas que me apasionaron cuando las leí, en la carrera me las pusieron a leer, y luego, por ejemplo, su ideología política o lo que sea me decepcionó mucho. Claro. Y, unas actuaciones que ha tenido, ¿no? Estas relaciones que tenía con las mujeres, ¿no? Em, Complejas, ¿eh? Las de claro, Vargas Llosa, madre y mía. entonces te hace replantearte, porque claro, en cierta manera piensas, si lo que yo he leído me gusta y lo ha escrito esta persona, yo también soy así o me gusta esto que representa, ¿no? O lo estoy Lo estoy validando. O validando, sea, claro. mi conflicto interno es, le estoy perdonando Ujú. esas cosas que para mí son imperdonables. Claro. Entonces, ya te digo que me crea una confusión importante. Bueno, y que además ahora estamos, ahora con lo de la validación, en estos tiempos que se dice de polarización, ¿no? Yo creo que hubo una época en que, por ejemplo, estoy pensando en España, la transición, no sé qué, yo, familiares que tengo que a lo mejor han sido más de derechas, ¿no? Pero luego le gustaban muchos cantantes de la canción moderna protesta y tal, porque les gustaba cómo cantaban, ¿no? Y esto yo creo que hoy, esta dicotomía de que te pueda gustar alguien y que no sea de tu cuerda, no se da tanto. O se produce un choque. Por ejemplo, me estoy pensando ahora en con el tema de ver a Pablo Motos o ver a Broncano, ¿no? Que Sí, parece que son dos Españas, ¿no? A mí no sí, me gusta particularmente ninguno de los dos programas a por mí distintos tampoco. motivos, pero pues sí que estoy más identificado mejor políticamente con una opción que con otra. Em, pero hay mucha gente que se lo toma como una acción política, ¿no? Es decir, no puedo ver el programa porque le doy audiencia a una persona que representa algo que yo no quiero, ¿no? Exacto, esa es la historia. Y es Pero complejo. no solamente en cuanto a la ideología política. O sea, yo voy más allá. Por ejemplo, Dalí, Ujú. que es un pintor que tenemos que reconocer que era un genio, a mí como persona me produce una repugnancia que no puedo evitar. O sea, me parece un tío prepotente, narcisista, un divo, o sea, un auténtico divo de su época. No me gusta cómo es. O sea, me leí además una autobiografía de él, que hicimos un club de lectura, Ajá. y pensé, Dios mío de mi vida, este tío es insoportable, o sea, no puedo con él, no puedo con él. Me cuesta.
el decir, en cambio su obra es maravillosa. Pero mira, claro. Y ya no es un tema de ideología política solo, es de personalidad, o sea, me caía mal el pintor. Pero es que en el caso de Dalí, yo creo que además mezclaba que él hacía de su vida, de su estética, de su forma de ser, también parte de su obra. O sea, bueno, era su marca. Claro. Él vendía una marca, era un rey del marketing. Claro, en el caso de Dalí yo creo que se agrava el asunto porque es difícil separar la obra del artista porque el artista está dentro de su obra. Sin embargo, hay muchos otros artistas que dejan su obra ahí y ellos tienen una también de independiente y la conoces o no. Entonces supongo que también hay términos medios aquí. Yo soy muy defensor siempre de intentar valorar la obra por un lado, aparte del artista. Pero es cierto que es difícil, ¿no? Hay un... Bueno, somos humanos, ¿no? Entonces, si no te cae bien quien ha hecho algo, pues lo que estás presentando lo vas a ver con otros ojos, ¿no? Claro, es que esa es la historia. Claro. Es que me ha pasado incluso, o sea, nunca me ha gustado la obra de Dalí. ¿No? No. Y yo creo que es porque rechazo la obra de Dalí, porque la relaciono con él. Entonces pienso, ay, no me gusta el surrealismo de Dalí. ¿Sabes? Es como, no me gusta. Pero esto pasa también, en esa época pasaba con casi todos, porque Picasso, por ejemplo, es otro personaje muy polémico. Y en este caso, además, nosotros tenemos mucha relación con Dalí porque es el surrealismo español, pero quizá la relevancia internacional y universal que tiene Picasso es muchísimo mayor. Y ahí sí que se crea una distorsión muy grande entre reconocer que marcó un antes y un después la historia del arte. Esto es una cosa, además, hay pruebas, quiero decir, el arte, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero hay una cosa muy curiosa, en el Museo del Prado está la obra pictórica hasta Picasso y en el Reina Sofía, arte contemporáneo, a partir de Picasso. O sea, Picasso es el parteaguas del arte contemporáneo. O sea, se considera que hay, y no solo en España, en muchísimos sitios. Entonces, claro, es indiscutible que su obra influyó luego a millones, no sé, miles de artistas y que es la base de muchísima innovación y cosas que tenemos hoy en arte, por ejemplo, y sin embargo, muchas cosas que conocemos de su vida son muy escabrosas, la relación con las mujeres sobre todo. Era una persona, era infiel, era irrespetuoso, era machista, era... Claro, es otro personaje que te puede crear también... Pero por otra parte, seguramente el comportamiento de los hombres artistas o de los hombres en general en esa época no se juzgaba como lo juzgamos ahora, que es lo que decimos de la variable del tiempo. Sí. A mí pasa con las mujeres también, ¿eh? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, ahora me estoy pensando en Sara Montiel, ¿no? Que era muy conocida, que se me ha dicho que tenía mucho coño, diríamos aquí, no huevos, ¿no? Y que ella se ponía el mundo por montera, pero yo recuerdo una canción suya que decía algo así, es mi hombre, si me pega me da igual, es mi hombre, ¿no? Haciendo una apología del maltrato alucinante y sin embargo luego pues ella como persona en su vida a lo mejor no seguía esta letra, ¿no? Esta forma. Pero bueno, que se crean estos cambios, ¿no? Que son muy significativos y que nos hacen pensar hasta qué punto podemos separar. Luego también pasa lo contrario. Pasa lo contrario de personas que como te gusta cómo son, cómo piensan, cómo hacen, sobre todo si están vivos y son de tu época, mira su obra o promociona su obra a partir del personaje y no la obra. Claro, y la obra a lo mejor es una Biblia, efectivamente, no tiene tanto valor. Efectivamente, pero te parece que es maravilloso, que es muy válido, o quieres creerlo porque te gusta mucho esa persona. Nos cuesta evitar estos sesgos, yo lo reconozco que me cuesta. Yo recuerdo que fui a ver una de las últimas obras que hizo Concha Velasco, que a mí en escena me gustaba mucho, y era una mujer que a mí me caía bien. Pero yo salí y dije, lo siento mucho, pobrecita. No pasa nada. El texto era de su hijo, que él sigue vivo, escribiendo cosas, y me pareció malísimo. O sea, un texto horrendo. Y tal, y bueno, ya lo defendía como podía, pero yo ya ni porque me cayera bien el personaje, te voy a defender aquí. Claro, eso está claro, eso está claro. Sí, la verdad es que sí. Y luego, por ejemplo, personajes que han sido muy polémicos, como por ejemplo un Woody Allen, que acabó casándose con una de sus hijas adoptivas. Entonces, entramos ahí en unos temas casi de incesto, que crean un rechazo social muy potente. O sea, que la sociedad se volvió contra él. Claro. Se le criticó mucho, se le juzgó mucho, se le negó mucho. Pero, hostia, qué peliculones tiene Woody Allen. O sea, yo no puedo dejar de amar Hannah y sus hermanas, o Asesinato en Manhattan, o sea, no puedo evitarlo. No me gusta todo de Allen, pero me gustan muchas cosas. Claro. O sea, soy mala, soy mala persona porque me está gustando la obra de este señor que es indecente. No
Quiero creer que no, pero Esperemos que no. nos cuesta mucho. Sí, además es difícil porque, bueno, lo de siempre se crea, con Woody Allen, por ejemplo, se creó también como una cosa que en Estados Unidos creo que lo criticaban mucho y tal, y una cierta sociedad europea como que los que considerábamos más abiertos y más tal, como que intentábamos como comprenderlo con lo que fuera. Yo creo que O lo de casarse, justificarlo. claro, creo que lo de casarse con su hijastra ya fue lo más heavy, ¿eh? Eso ya como que costaba mucho a cualquiera. Costaba Pero durante justificarlo, mucho ¿eh? tiempo se le justificaban muchas cosas en que era un genio. En Europa hemos tenido mucho este concepto del Sí, genio. el genio loco, que se le perdona Claro, todo porque es un genio, se le ¿no? permiten ciertas cosas o ciertas veces o se ven como sus extravagancias, ¿no? Exacto. Y los franceses, por ejemplo, sí que han tenido mucho problema con esto, con sus intelectuales, escritores y tal, porque han salido muchísimos que han rozado la pederastia. Porque salían, sobre todo, volvemos a lo de siempre, hombres, que rozaban el salir con personas muy jóvenes, bueno, con mujeres muy jóvenes, y un tipo de discurso complejo, ¿no? Sí, complejo y peligroso también. Bueno, y mira, para romper una lanza, ni siquiera solo hombres heterosexuales. No sé si te acuerdas de la película que es de un libro de Call Me By Your Name. ¿Vale? Sí, Vale, esta tuvo mucha crítica y fue polémico porque al final la relación entre es un adolescente y un tío de unos 30 y algo y se vende como una historia muy romántica de despertar sexual, de abertura hacia tal. Los padres súper comprensivos, bueno, una historia así, si no la habéis visto, la fotografía es preciosa, es una película muy bien hecha, el libro es bonito. Pero en el trasfondo de eso, y a mí, por ejemplo, ahí me creaba ansiedad de esto claro. es bueno. Esto es bueno. Claro, O sea, esto es aceptable. claro. Ya no solamente, o sea, porque yo tengo claro que hay cosas que no son, o sea, para mí, en mi escala de valores, no son buenas o son poco buenas. Pero, ¿puedo aceptarlas? O sea, ya no solamente, Claro. o sea, puedo perdonarlas, puedo incluso ignorarlas para seguir viendo solamente la obra. Soy capaz de separar la obra del artista, que es lo que hablábamos al principio. Y ahí es donde no sé si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo. Yo creo que también depende cómo lo presente, fíjate. Quiero decir, Claro, por ejemplo, en esta obra se presenta esta situación, ¿no? Del enamoramiento y tal, desde una visión romántica y como positiva. Sin embargo, hubo muchísima polémica un siglo antes con Lolita de con Nabokov. Lolita. Y sin embargo, el autor lo presenta como un loco, quiero decir, el personaje está obsesionado con esto, tiene y no pretende hacer apología de eso, lo que pasa es que es un juego muy irónico donde el personaje sí que lo hace, pero no es la opinión del autor. Claro, pero Es decir, en ese caso es por distinto. ejemplo, pero creó mucho rechazo y se acusó al Sí, autor y hay gente que tal. sí, lo negó. Claro. Pero una cosa es que tú plantees en un libro temas que puedan ser desagradables, Ujú. que ahora te comentaré otra cosa, pero yo hablo de cuando Lo es haces la tú en tu persona la vida. que lo hace Claro, en sí, sí, su sí, sí, vida. sí. O sea, la persona lo hace en su vida y luego tiene una obra. Claro. Hostia, ahí a mí me cortocircuito. Porque, por ejemplo, también tuvimos mucha polémica en un grupo de amigos cuando salió el tema de este periodista que iba a escribir un libro sobre el asesinato de aquellos niños que Ah, mató a sus hijos, sí, sí, sí. aquellos dos Bretón niños, era, José el Bretón. Bretón. Si se tenía que escribir o no esa obra. Que este es otro tema, no tiene nada que ver, nos Bueno, vamos un poco del tema, de hecho no se ha publicado. al final no se publicó, Ujú. pero es justo que no se publicase. O sea, la polémica que tuvimos, es decir, ¿por qué no se tiene que conocer también la historia de un criminal? O sea, ¿por qué no dar a conocer la historia del criminal? Porque esa información puede ser válida para evitar otros crímenes, Ujú. para prevenir otras situaciones. A lo mejor no era tan malo el que se hablase de él, Claro. Bueno, pero la sociedad es como que, uff, pero yo creo que aquí el debate estaba en que la familia que sigue viva, porque claro, no es que claro, estés haciendo un crimen del siglo XIX, no, es un eso es crimen verdad. actual La madre y la tal. volvíamos a victimizar. Efectivamente, y ella lo que reclama es que, lo cual no quiere decir que esa obra escrita de aquí a 30 años, si lo has hecho por arte, por literatura, por trascender, que es por lo que en teoría se hacen estas cosas, más Sí, que por ganar dinero, aunque luego a todos nos viene muy bien el dinero, no pasa claro, nada. Claro, sí, bueno, tú puedes escribir de esto, pero a lo mejor en el momento en el que estábamos o que era estamos, complicado, sí. era, bueno, luego había una polémica también porque ella sí había participado en un documental hablando de esto. Entonces dice, bueno,
por qué si en lo que tú participas sí, en lo que hace un escritor no, etcétera, etcétera. Pero aquí, bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a escribir lo que quiera. Aquí el tema yo creo que era más bien si se podía publicar en ese momento o si había que respetar un duelo o un proceso. Pero no estamos ¿No? rozando la libertad de expresión. Sí, sí, Es por decir, supuesto, no claro. estamos limitando ahí la libertad de expresión, porque es que Absolutamente. es muy peligroso, Claro. porque estamos entrando en un terreno que es muy delicado. O sea, si yo acallo a este periodista, estoy cortando su libertad de expresión, cuando además él dejó muy claro que en ningún momento iba a engrandecer la figura de él. No, iba a contar sobre él, que es distinto. Claro, sí. Bueno, Tema delicado, ¿eh? claro, Es complicado. claro, el tema aquí es que evidentemente la libertad de expresión siempre tiene unos límites, Tiene ¿no? que tenerlos, yo lo Porque es entiendo, imposible, sí. pero yo creo que aquí tenía más que ver con el hecho de que la El editorial momento, mismo sí. y el escritor, y la editorial mismo tenía que haber dicho, oye, sí, pero no ahora, No porque ahora ahora. no. Vamos a Cuando darnos un pase esto, margen. porque creo que era una cuestión más de cuándo ocurría. Sí, sí, Yo, puede ser. también yo creo que eso se exageraba un poco, porque no creo que el libro sí, pero el documental no y la serie tal, y que además hay un punto un poco raro, porque si ahora alguien escribe algo sobre lo que está pasando en Gaza y se publica, pues esa gente también se revictimiza y no pueden poner una demanda. Quiero decir, Sí, que esto es una cosa como muy problema del primer mundo, sí. sin quitarle sufrimiento a esa mujer que ha No, perdido a no, por sus Dios, o hijos, sea, ¿eh? no, Nada que ver. desde el respeto. Yo Pero, no estoy hablando claro. de no respetarla a ella, estoy hablando de que es un tema Es un delicado. tema delicado, pero que es eso, que luego que salga en televisión cada 5 minutos, que saliera en su momento todo el juicio, el personaje, etcétera, etcétera. No, en cambio que esté en un libro, eso también nos habla del valor cultural que tienen para nosotros simbólicos los libros, ¿no? El hecho de que Exacto. se escriba una obra Se literaria quede ahí. sobre un tema y quede ahí, Sí, parece que es mal, pero en realidad habían pasado por todas las televisiones, las sí. entrevistas, salían las noticias, todos los detalles escabrosos. Quiero decir que en el fondo, ¿por qué el libro sí creaba un daño y el otro no? Cuando además, ¿Sabes? dado que él estaba condenado y estaba en prisión, él no se podía beneficiar económicamente de ninguna forma. Es decir, al asesino no le iba a llegar un euro. Eso hay que Sí, 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 dejarlo sí. claro, ¿eh? Porque la legislación española, algo sé, la legislación española lo deja muy claro. O sea, con una condena en firme como la que él tiene, él no se puede lucrar de ninguna forma de ese crimen. Vale, vale, vale. Está prohibido por ley. Sí, Entonces, bueno, claro, porque decían, no, porque encima será rico en la cárcel. No, beneficio no había bueno, para porque él. luego ya entra la gente con el bulo y el tal y todo el rollo. Sí que es verdad que una de las críticas que hacía la familia era el hecho de que como estabas en entrevistas y hay pasajes enteros, que es lo que él explica, se ve, eh, pues había un punto de darle voz o darle la palabra a una persona que además se sabía pues, que ha mentido reiteradamente tal, y que, bueno, les dolía, ¿no? Que no era como una historia de ficción basada en eso, sino que gran parte eran entrevistas y él seguía haciendo daño a partir de ahí. Es un tema delicado, Sí. desde luego. ¿Sabes lo que tenía muy claro yo? ¿Qué? Que nunca me iba a comprar ese libro. A ver, esto es lo que pasa. Pero bueno, hay cosas que tú Pero nunca irías, pero o sea, nunca yo harías. no voy a darle voz a ese señor, con lo cual yo no voy a comprar ese libro ni me lo voy a leer. Claro. Pero ahí está Es el mi punto de, decisión. claro, que tú Pero decidas no claro, leerlo no quiere decir que digas que no se debe publicar. ahí está mi lucha interna, ¿no? Es decir, por un lado, el valor de que la gente pueda escribir de lo que quiera, y por otro lado, el decir, hostia, pero es que este es un tema muy delicado, es que yo soy madre, es que yo a este tío lo cojo del cuello y te cuento, o sea, entiéndeme. Claro. Entonces, claro, yo no lo hubiese comprado jamás, pero que no se publicase tengo mis dudas. Ya. No, es un tema difícil, pero bueno, en cualquier caso, respecto a lo que estábamos hablando, aquí él, que es el malo, no el escritor, ¿no? A lo mejor eh, es como el autor indirecto, ¿no? Porque es su Sí, historia contada por él, ¿no? Entonces claro, tenemos el debate igual, es decir, si no lo volvemos a lo tener. que, lo que dice esta persona que no es buena y que lo que ha hecho no es bueno, tenemos que leerlo en una obra. Claro, es como que chirría también por otro Sí. lado. Ve, fíjate, yo tengo la suerte que nunca me han interesado mucho. Yo tengo una compañera de curro que está enamorada de las series de crímenes, de las Oh, los novelas, true de crimes. todo esto, y a los asesinos en serie le interesa mucho, la mentalidad. A mí nunca me ha interesado mucho el género. Me parece un poco como que
Que hay un punto de morbo ahí con la maldad. No tanto por el mundo. Bueno, que me parece al final que el esquema es muy parecido siempre. Quiero decir, en vez de lo que sea porque tienes una psicopatía o porque tienes no sé qué, pero bueno, al final, pues hay gente que va muriendo. No me parece tan. No me atrae tanto, ¿no? O sea, que yo tampoco lo leería. Pero está claro que da dinero, que da mucho, interesa mucho a la gente todo este tipo de cosas, porque el poder ver la maldad sin que te toque es muy morboso. Claro, ¿no? claro. Pero es curioso porque tienen tanto éxito también, o sea, por ejemplo, Crims, un éxito increíble, y en América hay 800.000 programas sobre asesinatos reales y tal. ¿Por qué gustan tanto? O sea, es como que tenemos todos una especie de asesino interno. O sea, ese morbo, ¿por qué? Bueno, pues lo que tú dices, quizá, es ver la maldad, pero verla desde fuera. Sí, y luego también hay un ejercicio, esto ya de Aristóteles con lo de la catarsis, ¿no? Hay un momento de empatía y de poder ponerte en el lugar de hacer algo, pero sin hacerlo. Es decir, Claro. Tú puedes vivir la emoción de una muerte o de un crimen o de ser tú el asesino a través del personaje sin llegar a hacerlo, ¿no? Claro. Y puedes vivir esas vidas que además puede ir desde lo inocente a lo más sórdido, porque cuando los niños juegan a ser piratas, puede parecer muy divertido. O policías y ladrones, bueno, a ver, los piratas eran personas que mataban gente, robaban y que no sé qué, quiero decirte. Y sin embargo, pues juegas a eso y te pones en el papel del malo. Pues esto puede ser inocente, pero meterte en la piel de una escena a través de la película, a través del cuadro, a través del libro, es una manera de vivir esa vida que tú no vas a hacer y no debes hacer, por favor. No, por favor. Que nadie diga que estamos animando a esto. No. Bueno, eso pasa siempre, porque también te pones en la piel de la enamorada, de la heroína, o sea, una novela, una obra de teatro, el cine, te dan la posibilidad de vivir otras vidas que no son la tuya, o sea, te abren la posibilidad de vivir en otros universos incluso. Pero claro, con el tema de los crímenes me choca que haya tanto éxito, sí. Sí, bueno, ese es el morbo del mal. A ver, esto cuando se hacían, por ejemplo, ejecuciones públicas en la Edad Media y no tan Edad Media, la gente iba, era un espectáculo, iba a verlo porque todo el pueblo. Ver morir en directo era un gran espectáculo. El Coliseo también cuando se hacía. Las batallas de gladiadores contra bestias y demás, aquello era, o sea, lo más gore del mundo. Y en cambio les encantaba y como más contentos estaban con los gobernantes de Roma. Y tú gritas en un bar de noche, pelea, que verás que se levanta un montón de gente a ver cómo se pegan. O sea, el morbo del mal, claro, sí, en realidad es esto. Sí. A mí esto me ha parecido siempre, yo cuando eso pasaba, a lo mejor yo era adolescente, ya me parecía alucinante. Pero, ¿por qué la gente sale? Habría que estar llamando a la Guardia Civil, ¿no? Quiero decir, ¿qué interés tiene ver a neandertales pegándose? O sea, por favor, vamos a dejar de tener morbo en esto, ¿no? Sí, pero, es verdad. Pero hoy mismo había una escena en el telediario de deporte. Salía boxeo porque ha ganado un español ahora, no sé qué cosa, se ve que es muy famoso el señor. Está bastante guapo, la verdad. Sí. Yo no lo conocía. Pero el caso es que se han entretenido en un plano que todavía le estaba en el suelo, estaba dando 2 golpes en la cara que le chorreaban a ir de sangre. Y yo, ¿es necesario? O sea, yo entiendo, aunque tengo mis dudas sobre esta disciplina olímpica, es decir, no sé si es disciplina olímpica, pero deportiva sí. Es deporte, se considera deporte. Se considera deporte. Yo tengo mis serias dudas sobre este deporte, pero bueno, está reconocido, no pasa nada. Pero es necesario que te detengas en ese plano y ves cómo le he dado golpes mal y tal. Bueno, es el morbo de crear la escena. Pero en cambio, fíjate cómo hemos empezado, ¿no? O sea, el rechazo que nos produce la gente mala, los artistas malos, que hasta dudas de si quieres o no validar su obra, y hemos acabado hablando de lo que gusta el morbo de la maldad. Bueno, en realidad tiene que ver con lo que decíamos porque en realidad nosotros ni siquiera tendríamos por qué conocer la vida del artista. Quiero decir, en teoría... Esta es otra de las cosas que te quería yo plantear. Claro, en teoría del arte, lo que a nosotros nos interesa es la obra. De hecho, muchísimas obras no sabemos el autor, o porque fue anónimo, o porque se ha perdido en la noche de los tiempos. Es decir, tú vas a ver las pinturas de Altamira, por decir algo muy antiguo, y a saber la vida que tenía que lo pintó, ¿no? Pero tú valoras esa obra por lo que es, ¿no? En español, en Lazarillo de Tormes, tú lo lees y no sabemos de quién es. No sabemos de quién es, claro, eso es verdad. Y ahí valoramos la obra y punto. Y la relevancia que ha podido tener después, porque gran parte de la historia del arte, yo creo que, bueno, y de los músicos, de los cantantes, sí, todo. De los escritores, de los directores de cine. Claro, es la repercusión que tienen para las generaciones siguientes y se convierten en modelos, ¿no? Claro, ¿por qué tenemos que saber la vida de esto? Lo que ocurre es que conocemos la obra y su vida empieza a despertarnos interés.
Y si es una vida perfecta y preciosa, seguramente no genera tanto como que sea turbia, turbulenta y difícil. Entonces, Probablemente. claro, se busca más esto. Yo a veces cuando hemos estado después de los clubes de lectura, nos hemos ido ahí a tomar algo y salimos y tal, y a veces le he dicho, mira, si alguno de nosotros algún día es una persona conocida, indagará en nuestra biografía y seremos el grupo On the Road, que fue una generación que se juntaba, no sé, y saldremos en los libros y dirán que éramos bebedores, fiesteros, estábamos todo el día ahí, ¿no? Porque si cuentas, pues que un poco como Immanuel Kant, ¿no? Que no Sí. salías cada día a la misma hora, tomabas la comida a la misma hora, dormías cada día en tu cama, no viajaste nunca ni saliste de tu pueblo, pues no hay mucho interés. No, Claro. la verdad es que eso es aburrido. Claro, entonces conocemos también estas cosas que no nos gustan a los artistas porque buscamos en su vida, pero en realidad nos podríamos centrar en su obra y que fuera totalmente Claro, y ajeno. nos seguiría gustando igual la obra. ¡Ay, ay, ay! Mira quién está aquí, que quiere salir en Mira, la... os presento a la gordita. Bueno, ¿No si se quiere? deja ahora, Venga, mírala. esta es la gordita pequeña Sí, mía. sí, sí. Venga, vamos. Venga, va. Que ha Igual esto lo venido... cortamos. Bueno, no sabemos. Telerrealidad, Oh, puede quedar muy bien. cuánto pelito que pierden las gorditas. Bueno, no pasa nada. Pero sí que es cierto que, claro, ¿por qué sabemos esto? ¿Por qué sabes tú esta vida de Neruda? Porque a partir de que esa obra se hace conocida, que podríamos quedarnos ahí, Sí. nos ponemos a indagar. Sí. Y entonces, en el fondo, también podría este artista cualquiera decir, oye, ¿por qué mi vida aquí está en juego? Si yo lo que he puesto al mercado, lo que he puesto al público, es mi obra. Mi obra, claro. Sería más fácil, yo te lo quería decir, sería más fácil si las obras fuesen anónimas. Claro. O sea, este era el planteamiento. Ah, ¿no? mira. Vale, pues no sabemos quién lo ha hecho. ¿Me gusta o no me gusta la obra? No voy a valorarla por quién lo ha hecho. Claro. Pero eso es difícil, eso es imposible. Bueno, y sobre Oye, todo... y una historia como la de Miguel Bosé, Ah, por ejemplo. Miguel Bosé, el ultravillano. Mi ídolo de juventud, que no sabéis cuánto le amaba yo. Ya. Y lo muchísimo que me gustaba. Y ahora, hostia, ¿cómo se me ha complicado el tema también con Miguel Bosé? Por Sí, ejemplo, ¿no? Me ha venido ahora Miguel Bosé. Claro, bueno, a ver, esto es que también tenemos yo creo una percepción a veces de las personas como monolíticas, ¿no? Y que son siempre iguales o siempre han sido de una forma, pero las personas cambian mucho. Claro, y evolucionan. Claro, o evolucionan, no O sabemos en este involucionan. caso, ¿no? Pero claro, seguramente lo que representaba Miguel, yo no lo viví tanto porque es Yo sí. el mayor Eres que más yo. joven. Pero bueno, lo conozco y lo que simbolizaba seguramente al principio de su carrera y lo que hacía y lo rompedor que era, claro, Y lo eso, valiente que fue, claro. además, porque venía de una familia muy conservadora. Ujú. El padre nunca le aceptó, o sea, el padre siempre rechazó todo lo que era Miguel Bosé. O sea, fue un tío muy valiente, muy atrevido, muy innovador, que rompió esquemas. Entonces le amábamos precisamente por eso, ¿no? Porque era un tío muy rompedor. Y luego escuchas según qué cosas Es que, recientes hombre, el otro día decía y que, yo pienso, hola, ¿qué ha pasado? pues el otro día decía algo así como que en esa época había más libertades y más libertad de expresión que ahora y tú dices, a ver, pero precisamente por tu historia y tu vida, que, a ver, él no ha dicho jamás, todavía hoy, que no ha hablado de su sexualidad, No, ni que de su puede ser orientación gay, sexual. bisexual Ha reconocido su consumo de drogas. Eso sí, pero a ver, si vivías Pero con lo un otro señor no. y tenías 4 hijos y te has matado para quedarte tú dos y el otro dos y que no se vean nunca, que aquello fue vergonzoso Trágico, para mí, además, sí. de cara a los niños, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero él, por ejemplo, que no ha querido decir esto nunca, que salga y diga que ahora hay menos libertad de expresión, digo, bueno, a ver, está amenazada, porque mira lo que nos encontramos, ¿no? Pero es que decir que en la última época del franquismo había más libertad que ahora. Incluso en los 80, En los No nos 80. engañemos, ¿eh? Claro. Porque en los 80, hasta bien entrados los 80, en España todavía se vivía con miedo. No se decía todo lo que se quería decir, se iba con mucho cuidado. O sea, la gente todavía no se atrevía como a normalizar el hablar, el opinar. Hubo unos cuantos años de transición, no fue tan Bueno, breve como nos hombre, quieren decir, yo me ¿eh? acuerdo de aquella canción, bueno, me acuerdo de la vida de mayor, pero aquella que decía libertad sin la libertad, y luego decía, y si no la hay, sin duda la habrá. O sea que dudas tenían, ¿no? De que había alguna Sí, cosita. sí, incluso había aquella, ostras, ahora no te voy a saber decir el nombre, era una institución que se creó en España, la creó la mujer de Franco, y era para recuperar a jóvenes perdidas. Ah, bueno. Tiene un nombre, Instituto no sé qué de la mujer. Estuvo hasta 1980 y pico vigente. Sí, ¿no? O sea, quiero decir,
1980, no sé decir, no se lo quiero decir mal, pero entrados los 80. O sea, seguía existiendo eso. Y piensas, Libertad, Miguel Bosé, ¿en serio? Cuando tú sacaste la de Superman, Ya. Sí, se intentaba, pero más que ahora no. claro. No. Bueno, y que luego es eso, que es un personaje que si ahora tiene unas opiniones que no corresponden, no consideramos que estén bien, ¿no? No invalida que en su momento fuera rompedor o que esa canción te pueda O gustar. que esa música te guste. Pero es lo que Claro, hablábamos, ¿no? O sea, volvemos al poema de Neruda, que me apasiona, pero ostras, Neruda, que se me ha atragantado, se me ha hecho bola. Él como persona, entonces, claro. ¿cómo separamos el artista de la obra? Es que estamos ahí todo el rato. Bueno, y que además, mira, te voy a ¿Cómo lo contar, y te voy hacemos? a contar una historia que tiene muchas ramificaciones. No sé si sabes que al final de la Layetana hay una peana que no tiene ahora estatua, Sí, no la sé han si te quitado, suena, sí, la han quitado. porque quitaron la estatua del Marqués de Comillas, que estaba Sí, allí. El Marqués de Comillas no era un artista especialmente, no, pero sí que financió a muchos artistas. De sí. hecho, él financió muchas obras de Gaudí con la familia Güell, embelleció mucho Barcelona. De hecho, esa peana, Perdona, por eso hay una casa de Gaudí en comillas, que efectivamente, era de su familia, de las efectivamente, pocas que hay fuera de Cataluña de Gaudí. efectivamente se lo llevó allí, además yo la estuve viendo el año pasado de nuevo y es una maravilla, Maravilla. no os lo perdáis, el capricho de Gaudí. Eh, pero el tema está en que este personaje en ese momento tenía como parte de sus negocios era la venta de esclavos, la compra-venta de esclavos, Sí, señor. que en ese momento era legal. No sé si sabes que Cataluña fue la última zona de España que abolió la esclavitud, porque se siguió habiendo hasta muy entrado, o sea, estaba viviendo Gaudí, quiero decir, cuando había esclavos Sí, sí, todavía. sí. Aquí no tanto, pero claro, se usaba mucho en Cuba y todo el rollo y tal. En España no había tanta presencia, por eso no lo tenemos en el imaginario, ¿no? Pero sí tenemos todos los indianos que se Sí, fueron allí, se hicieron ricos, efectivamente. volvieron y, por ejemplo, en toda la zona hacia Vilanova, Cuní, toda esta zona, hay muchos palacetes modernistas Claro. que son de indianos que se fueron allí y se hicieron ricos con el Sí. negocio de los esclavos. Claro, y entonces, claro, este personaje se le ha quitado de la peana porque se descubrió, se revisó su biografía y se Que había era visto que era uno de esclavista. los grandes esclavistas del país. Pero ahora hay que plantearse, bueno, muchísimas casas modernistas y familias muy potentes estaban financiadas las obras o los trabajos de artistas catalanes por el Marqués de Comillas, que en esa época se consideraba un benefactor de la Exacto, ciudad, un exacto. misántropo y una persona que colaboró muchísimo como mecenas de las artes. Claro. Entonces, la obra de esos artistas está invalidada porque está montada sobre el dinero de una serie de gente. Claro, es que son problemas morales muy heavy. Son muy heavies y lo que tú decías antes con el factor del tiempo. Efectivamente. Otro caso, por ejemplo, que este se conoce menos, pero para que veamos también que si se conoce se convierte en un tema político Sí, y si no se conoce no. no. Si vas, hay una estatua en Tetuán, en Mm, mitad del parque, una estatua al doctor Trías, no sé qué, que fue alcalde de Barcelona. mm. De hecho, todo lo del paseo de donde está el Arco del Triunfo, la Ciudadela, se montó con la Exposición Universal y él también la La dirigió. del 88. 88 creo que era. 1888 creo que era. Bueno, el caso que este señor era uno de como era doctor, creía en una cosa que había en aquel momento, que era esto de que medías los cráneos y entonces sabías si era una persona superior o inferior, así se estableció el racismo por la diferencia de medida del cerebro, etcétera. No me acuerdo de la palabra técnica ahora de esto de medir los cerebros, pero tenía un nombre, que es científico absolutamente, no tiene nada que ver. Pero en su momento creían que era ciencia y él defendió en un libro que la raza catalana, porque era nacionalista, lo cual está bien, tenía un cráneo diferente, mucho más evolucionado que la raza castellana, que era, bueno, hizo unos cuantos adjetivos horribles. Evidentemente fruto de la época y Sí, del cientificismo de la de la época, época, sí. pero esto, si fuera más conocido, pues sería lo mejor, porque este señor defendía la supremacía de ciertas razas sobre otras, no solo de la catalana, también de los blancos sobre los negros, etcétera. También le quitaríamos De la peana de la también, la peana, estatua. pero este caso no es conocido, o este caso, por lo que sea, yo lo descubrí yo un poco, yo soy de los que va buscando en las estatuas quién es cada uno, y me planteaba ese debate, porque este sí, porque es conocido, y este no, porque no se conoce, porque el término moral aquí está muy presente ¿Qué también, ¿no? hacemos con la estatua de ¿Qué Colón? hacemos con Colón? Que además él no sabía que iba hacia América, pensaba que iba a la India a Iba a las comerciar Indias, él se iba a y las que por Indias. supuesto él no era guerrero, que decir que él llegó y gracias a él luego ya se colonizó, de hecho colonizar viene de Colón, pero
no tenía a lo mejor esta idea de que iba a ocurrir todo eso. Y ahí está. Entonces, son debates que son muy interesantes, pero yo creo que lo bueno es que se cree el debate y que se hable. No soy Claro, partidario de borrarlo. Yo soy más partidario. Yo no hubiera quitado la peana al marca de comillas, por yo ejemplo. tampoco lo Hubiera puesto hubiese un plafón quitado, explicando explicando pues, lo que hizo bien y lo que hizo mal. el punto de vista que hoy tenemos sobre el Claro, personaje que en su momento no se tenía. porque no se podía tener. O sea, es que no podemos juzgar el pasado desde el prisma del presente. Y eso nos lleva al tema que teníamos hoy, a decir, bueno, ¿se puede separar la obra del artista? Es difícil, pero yo creo que honestamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuando pasó lo de Netflix y lo que viento se llevó, que lo querían quitar porque se veía esclavismo, ¿no? A ver, esta película es un referente. Y hay una novela que es un referente, entonces tú puedes poner la descripción de la película. Pues hoy día resulta polémica ciertas expresiones, no sé qué, no sé cuánto. Puedes comentarlo, tenemos que releer las cosas de otra forma. Pero borrar. No, borrar no, no, porque además lo que el viento se llevó está ambientada en el sur, que el sur era esclavista. Claro. O sea, los malos eran los del norte, que eran los que querían abolir la esclavitud. Claro. Pero claro, no la podemos juzgar. Es que es muy complicado juzgarla desde nuestro punto de vista. Bueno, porque es una gran película, con una fotografía maravillosa, la primera película en color, si no me equivoco. Sí, Creo que es la gran, primera. si no Sí, es la primera de las primeras grandes producciones en color. Entonces, tiene unos valores que... Pero creo que la palabra es esa. Yo creo que desde el presente, primero tenemos que pensarnos mejores que los de antes. Eso A está mí me pasa claro. mucho en clase. Digo, a ver, cuando explico una cosa que les sorprende mucho, ¿no? Yo qué sé. Pues que la gente tiraba, me acuerdo un día, el pipí y la caga por la ventana, guapa. Qué guarros, qué salvaje. Digo, a ver, vamos a ver. ¿No tenían otra? Efectivamente, no somos mejores. Cuando tú ves a la gente a las 3 de la mañana, yo lo habré hecho también, me ando en una esquina, pues somos una sociedad de siglos de después y se está haciendo, ¿no? Y Entonces, se está haciendo. primero hay que pensar que somos mejores y que los otros estaban equivocados. Seguramente cuando nos analicen a nosotros, analizarán cosas nuestras que los siglos venidores que les escandalizarán, Seguramente, ¿no? seguramente. Pero sí que podemos valorar desde el presente otras cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez con un compañero que se enfadaba mucho porque yo decía que Medea, la tragedia griega muy antigua, se podía leer desde una lectura feminista, ¿no? Pero no, porque Medea para los griegos era un monstruo y hace no sé qué y tal, porque para quien no haya visto la obra o no la conozca, Medea termina matando a sus propios hijos porque Jasón, que es el marido, los ha repudiado, los abandona, los expulsa de la ciudad y entonces pues lo quiere dejar sin heredero y quiere que él sufra, ¿no? Evidentemente dicho así, pues suena monstruoso, ¿no? Pero se podía hacer una lectura de, bueno, por qué ha llegado a esa situación, por qué está ocurriendo, tal. Decía, pero es que no es lo que escribieron los griegos en su momento. Bueno, ya, pero nosotros tenemos como filólogos que ver lo que ellos querían decir y luego ver cómo nos afecta a nosotros. Y por eso hay tantas versiones de personajes antiguos, películas nuevas de Romeo y Julieta, visiones nuevas del Quijote. La que tenemos ahora no era la que tenía en el siglo XVI, ¿no? Entonces, yo en este sentido digo, bueno, esta obra es maravillosa. Esto de aquí, como decíamos con Escenario de Soledad, hoy día lo leemos de otra forma, nos parece raro, tal, y valorarlo, pero juzgarlo en el sentido de decir sí o no, culpable o inocente, no creo que sea el camino, porque nos va a privar de muchas cosas y sobre todo de poder leer sobre lo que ya no queremos ser, que esto es muy importante. Claro. Si tú le quitas a todas las generaciones futuras las películas que tienen racismo, las que tienen situaciones sexuales peligrosas, las que tal... bueno, ¿y todo esto dónde lo van a ver? ¿Dónde lo van a discutir? Estás borrando una memoria histórica que tampoco hay que borrar. Entonces, la obra de cierta gente, pues podemos cagarnos en el artista si es un cabrón o una cabrona, pero... mira, por hablar de una mujer que no hemos dicho a nadie, la historia de Frida Kahlo y el marido, que era Diego Rivera. Diego Rivera. Los dos tenían cosas, bueno, ciertamente problemáticas. Bueno, él bastante más. Él era terrible, ¿eh? Él bastante más. O sea, le dio una vida muy mala. Muy mala. A ella. Pero ella tiene una personalidad muy peculiar también. Y bueno, por ejemplo, cuando Trotsky estuvo en su casa viviendo con ellos tuvieron algo y tal. Bueno, pero tenían ella, pero ella lo hacía más por despecho. Bueno, pero el despecho no es algo bueno tampoco. También estuvo enamorada de Chabela Vargas. Tuvo una historia de amor muy bonita con Chabela Vargas. Y en cualquier caso, entre los dos había una relación que hoy diríamos era que compleja, tóxica. Muy tóxica, muy tóxica. Claro. Y eso no quiere decir ahora que digamos, uy, la obra de Diego Rivera no vale nada o la de Frida Kahlo está mira, valorada. Diego Rivera es otro personaje también que odio profundamente. Le odio profundamente, porque además soy muy fan de Frida, entonces claro, es como, le has hecho daño a Frida. Bueno, Frida también sufrió mucho, tuvo una vida muy dura, ¿eh? No es un personaje al que podamos
juzgar fácilmente, porque lo tuvo muy Bueno, pero de complicado, hecho, porque ella personalmente sufrió mucho y aparte tuvo un marido que era una amargavidas. O bueno, sea, pero de hecho, por ejemplo, lo que se ha juzgado de Frida es que a veces se habla que la calidad artística de su obra, como pintura, no estuviera a la altura, o sea, que vemos más a partir de su vida y su sufrimiento y lo que expresaba en el cuadro, le vemos más valor que no porque en técnica o en composición o en lo que se valora en pintura fuera especialmente buena, ¿no? Yo creo que creó un estilo, en cierta manera, ella tiene un sí. estilo propio. Sí, pero también es verdad que como pintor él era muy superior. O sea, Efectivamente, a nivel de calidad, de calidad. como pintor él era maravilloso. Él hizo unos frescos en la universidad, no sé qué facultad fue de Sí, México, espectaculares. O sea, era un gran actor, un gran pintor. Ella, su obra lleva un componente emocional, claro, sí. más que artístico. Claro, es eso. Aquí en este caso, lo que se valora más dentro de esta cosa del autor y la obra es que la vida Al del autor, autor, de la autora, está sí, muy en la obra, ¿no? sí, Pero bueno, es un debate interesantísimo que no se sí. va a acabar nunca. No, no, es imposible. Pero lo podemos aplicar a cualquier cosa. Sí, A veces cuando pasa que una persona, un profesor que nos gusta, un político que hemos votado y tal, se le pilla en una cosa que no es, bueno, pues no quiere decir que el profesor no me enseñara o que este político estas 3 normas las hiciera bien. claro, En esta cosa no lo ha hecho bien, pues lo castigaremos, pero esto es como decir, yo qué sé, por hablar de uno más antiguo, de Zapatero, que me cae bien. Pues yo, como aprobó toda la ley LGTB, el matrimonio y tal, yo lo tengo que valorar claro, positivamente. Que luego, cuando llegó la crisis, por la actuación pudo ser buena, mejor, peor, regular, o a lo mejor la que se pudo hacer en ese momento, no lo sé. Y pues al final perdieron el gobierno, pues ya está, pero eso no invalida. no. A mí por eso me asusta mucho cuando ahora se dicen cosas como, no, hay que echar al que está y eliminar todo lo que ha hecho. Y dices, bueno, a ver, Ojo, ¿cómo que hay que eliminar todo lo que ha hecho la todo gente? no. Que hay Habrá cosas que cosas que están estén bien bien, hechas. claro. Es decirte, entonces, también a veces cuando se pasa con el artista, ¿no? Sí, No me gusta el artista, pues ya toda su obra está mal. Bueno, pues también tenemos que ser coherentes y decir, no, esta novela está muy bien, o esta pintura es maravillosa, o esta canción a mí sigue emocionando. claro. Mira, hablando de canciones, y ya no sé cómo vamos de tiempo, pero así vamos acabando. Pues no lo sé. Estamos más o menos, me parece. Venga, pero ahora. Yo no veo el tiempo. Tú has dicho Creo que lo pone por escribir. ahí abajo, mira, 46, 21, ya estamos Ah, sí. acabando. Sí, 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 Pues sí. no, el Ahora lo caso. he visto, Pero por chicos. ejemplo, a mí Amaral me gusta mucho. Y sin Sí, embargo, ahora escucho la de Sin ti no soy nada. Y la letra me chirría un poco. Creo sí. que el concepto de amor que yo tenía entonces Era otro. era otro. Y actualmente seguramente deberíamos tender a otro. Porque había una cosa como de posesión en la canción. Te necesito, como la luz al sol, ¿no? Y sin embargo, pues la escucho y me recuerda a mi adolescencia y me Claro, y te encanta. encanta. Entonces, bueno. Yo de todas formas, te voy a decir una cosa. Sigo adorando los poemas de Neruda. Es decir, hace poco hicimos un recital de poesía con algunos amigos de On the Road y cada uno llevó varios poemas y los estuvimos recitando. Fue una tarde muy bonita. Yo llevé un poema de Neruda, o sea, no lo puedo evitar, o sea, me sigue encantando Neruda como poeta. Es el perdonarme a mí misma el que me siga gustando, o sea, ese Pues, es mi a conflicto ver, interno. quiero decir, ojalá todos Es una broma, ojalá todos evidentemente. los pecados y todos los perdones fueran estos, porque No, un poquito ya por ir derivando, al fin, por ir acabando, al final yo creo que lo que nos tenemos que quedar todos es con que si podemos tener estos debates sobre los autores y sobre sus sí, obras es porque se lee su obra, se ve su pintura, se escucha su música y eso es lo que hay que hacer, leerlo y luego valorarlo y tener estas conversaciones y que nos escuchéis cuando y pueda que nos ser. escuchéis. Así que bueno, Chicos, vamos a llegar va hasta por aquí vosotros, chin y chin, hasta el y hasta siguiente. pronto.